Sociedad comercial en Colombia. Una sociedad comercial existe cuando una o más personas, mediante un contrato, se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo, con el objetivo de construir una personería jurídica diferente a la de cada uno de sus integrantes, y el objetivo principal es adquirir utilidades obtenidas en dicha sociedad y soportar las pérdidas que se puedan presentar. En Colombia existen dos tipos de sociedades, las de persona y las de capital. Las de persona ligadas a los valores personales y éticos intelectuales de los socios, y las de capital al dinero o a la especie que ellos aportan a la sociedad. Dentro de las de personas tenemos lo que es la sociedad colectiva, la comandita simple, responsabilidad limitada y la unipersonal. Y de la capital se clasifican los tipos como anónima, comandita por acciones, acciones simplificadas y economía mixta. Dentro de la sociedad colectiva hay una serie de características: que los socios responden solidariamente e ilimitadamente, incluso con su propio patrimonio, participan en igual de condiciones en la sociedad. La razón social nombran utilizando el nombre completo de alguno de sus socios, seguido de la letra y compañía, o hermanos, familia. Estas son empresas de más de tipo familiar. La disolución de la sociedad puede darse ya sea por muerte, incapacidad o renuncia de alguno de los socios. Los aportes de capital se hacen mediante cuotas de interés social de igual valor y deben ser pagadas en su totalidad al momento de la constitución. Número de socios: mínimo 2, máximo los que quieran. Sociedad por comandita simple. Se conforman en dos tipos: socio gestor y socio comanditario. El gestor de responsabilidad limitada y el comanditario de acuerdo al monto de sus aportes. El capital social se divide en cuotas de igual valor. Las administraciones está designada a todos los socios colectivos, y la razón social se establece mediante nombre completo o apellido de uno o más socios gestores, seguido de la expresión y la palabra compañía o la abreviatura C y A. Disolución por la desaparición de una de las categorías de la sociedad, ya sean colectivos o comanditarios, y los aportes de capital no requieren un capital mínimo. Número de socios: mínimo socio, 1 socio gestor y 25 socios comanditarios máximo. Sociedad de la responsabilidad limitada. Cada persona tiene una responsabilidad limitada al monto que haya aportado en la empresa. Se reserva un porcentaje para que cubra posibles pérdidas futuras. Al ser una sociedad de personas, está obligada a cumplir reglas de tipo laboral. Se debe tener una denominación o razón social seguida de la palabra limitada o LTDA. Esta se puede diluir cuando se excede el número máximo de socios y cuando se reduzca el capital a menos del 50%. Entre los aportes se debe indicar el valor de aporte de cada socio y el número de cuotas que le corresponden a cada uno. Número de socios: mínimo 2, máximo 25. Las empresas unipersonales: pertenece a una sola persona y es dueña del negocio. La forma una persona jurídica distinta al dueño, separando el patrimonio de la empresa de la del dueño. El capital está bajo control de un solo propietario, por lo que responde con las obligaciones, incluso con su capital. Puede ser heredada por sucesión divisa, que quiere decir una titularidad compartida. Una vez inscrita en el registro mercantil, toma la calidad de persona jurídica. No se exige un capital mínimo para su constitución, sin embargo es variable de acuerdo a la capacidad del capital aportado por el propietario. Dentro de las sociedades de capital está la sociedad anónima. Los socios adquieren responsabilidad limitada al capital que han aportado. El capital es dividido en acciones y los accionistas tienen participación de acuerdo a las acciones que tengan. Tienen personería jurídica propia. Los accionistas no responden con su patrimonio personal, únicamente con el capital aportado. Permanecen en el anonimato, únicamente son socios capitalistas, y una de las causas de solución es la pérdida, son pérdidas que reduzcan el patrimonio menos del 50% del capital suscrito, y cuando el 95% de las acciones pertenecen a una sola persona. Dentro de la razón social dice que se debe finalizar con la sigla SA, nombre con sigla SA. Los aportes de capital: el capital suscrito, autorizado el 50% del suscrito y pagado un tercio del autorizado.
Los socios se responsabilizan solo de los aportes que hacen de manera individual. Mínimo 5, no hay límite. Las de capital tenemos la sociedad comandita por acciones, socios gestores que responden ilimitadamente y los comandatarios que con el monto de sus aportes. Se nombra su razón social formando el nombre de los socios o socios con una denominación de fantasía que también puede ser utilizada, pero siempre tener la indicación sociedad comandita por acciones o abreviatura S.com por A. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos y para poder constituir el tipo de sociedad debe desembolsar el 25% del capital y el resto cuando se establezcan los estatutos. Para disolver esta sociedad debe tener pérdidas que disminuyan el patrimonio menos de la mitad del capital suscrito. El capital aportan los socios comanditarios o estos junto a los socios colectivos, pero se divide en acciones. Mínimo 5 accionistas, un socio gestor o colectivo y máximo no hay límite. Sociedad por acciones simplificadas puede ser unipersonal o constituida por varios accionistas. Se limita la responsabilidad de los accionistas al límite de sus aportes. Es un tipo de sociedad más flexible y permite trabajo a los emprendedores y ya que les simplifica sus trámites. El costo de la constitución de una SAS depende del capital suscrito y sus activos. Tienen autonomía los socios para establecer las reglas de funcionamiento, puede transformarse en otro tipo de régimen antes de su disolución, por decisión unánime de los socios. La disolución puede presentarse por no desarrollar el objetivo social, liquidación judicial, por estatutos o por voluntad de los accionistas. El capital está formado por acciones de igual valor, que no pueden ser negociadas en la bolsa de valores. Número de socios, mínimo un socio, máximo no hay límite. Sociedad de economía mixta es la relación entre el Estado y la empresa privada, así que su creación se fundamenta con base en la centralización administrativa y los actos administrativos del ente territorial, ya sean nacionales, departamentales o municipales. Su objetivo radica en actividades de tipo industrial y comercial y todo mediante contrato de sociedad conforme en el Código de Comercio. El funcionamiento de la organización regido por derecho privado, excepto los aplicables a principios de ordenamiento público. Tienen personería jurídica y autonomía administrativa y financiera. Deben estar vinculados a un ministerio o a un departamento administrativo. Cuando los aportes son de estatales y de capital privado, y si estos tienen una participación superior al 90%, es decir, el capital estatal tiene una participación del 90%, su régimen será el de una empresa social del Estado, y si por el contrario es de 89, es menor al 89.9, se regirán según el derecho privado. Número de socios mínimo 2, máximo no hay límite. Algunas diferencias dentro de por ejemplo, la sociedad colectiva se establece una constitución mediante escritura pública, la simple mediante escritura pública, la responsabilidad limitada mediante escritura pública o documento privado y la sociedad anónima mediante escritura pública o registro mercantil. El capital de la colectiva se paga todo al momento de su constitución y se divide en parte de interés social, la administración corresponde a cada uno de los miembros. La simple, los aportes sociales se efectúan en cuotas de interés. La responsabilidad limitada está dividida en cuotas o partes de igual valor. Debe pagarse totalmente al momento de constituirse y la cesión de cuotas implica la reforma estatutaria. Entre sociedades anónimas, las acciones son libremente negociables. El capital autorizado y suscrito debe pagarse en un plazo máximo de un año. La responsabilidad de los socios. Para la colectiva, solidaria y ilimitadamente de acuerdo a los aportes sociales, solidario con las obligaciones laborales, solidario con el pago de impuestos al respectivo periodo gravable. La comandita simple, los gestores comprenden solidaria e ilimitadamente su responsabilidad. Los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes y se rigen de normas de sociedad limitada. La responsabilidad limitada hasta el monto de sus aportes. Según estatutos se puede estipular mayor responsabilidad de algunos en cuanto a su naturaleza, cuantía y duración de la obligación. Y las obligaciones laborales y fiscales son solidarias con el patrimonio de cada socio, hasta el monto de sus aportes en la sociedad anónima. En colectiva, establece una contratación voluntaria revisor fiscal, obligatorio revisor fiscal si el monto del año anterior supera los 5.000 salarios mínimos legales vigentes,
voluntaria, excepto cuando la cuantía del año anterior es superior a 5.000 salarios, y obligatorio sin importar el monto del patrimonio. Sociedad de acciones simplificadas y las comandita por acciones, por registro privado y registro mercantil, siempre y cuando no ingresen aportes sujetos a escritura pública ante notaría y registro en Cámara de Comercio. El capital por acciones libremente negociables, mediante estatutos puede restringirse hasta 10 años su negociación y tiene un capital autorizado, suscrito y pagado. El capital en la comandita por acciones se divide en acciones presentadas en títulos de igual valor. La responsabilidad de los socios responden hasta el monto de sus aportes de las obligaciones sociales. En caso de la que la sociedad sea utilizada para fraude, serán solidarios por los perjuicios causados más allá del monto de sus aportes. Mientras que las comanditas por acciones se rigen de las normas de las sociedades anónimas, los socios gestores tienen una responsabilidad solidaria delimitada, mientras los comanditarios responden hasta el monto de sus aportes. Dentro de la revisoría fiscal voluntaria, excepto cuando la cuantía del año anterior es superior a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, y para la comandita por acciones están obligados a tener revisor fiscal. Gracias.